Saludos hermanos, les habla su diácono Jorge Gatica. En este día en que celebramos el Día de la Divina Misericordia, los invito a que meditemos juntos la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículos 45 en adelante nos dice: Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba a abajo en 2 partes. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús. Fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. En este evangelio que compartimos se nos cuenta ese momento cuando Jesús expiró y lo que pasó alrededor. ¿Por qué sucedió todo esto? El temblor, lo nublado, se apagó el sol prácticamente. ¿Por qué sucedió todo esto? Imagínense que a veces se nos olvida que Dios tiene sentimientos. Se nos olvida de que es Dios y que Él como creador, que creó en usted y en mí los sentimientos, Él también como papá, como padre, le tiene que haber dolido ver todo lo que le pasó a su Hijo Jesucristo. No es fácil ver a un hijo sufrir, no es fácil ver a una persona agonizar, especialmente en las circunstancias como murió Jesús. A veces podríamos decir de que porque como era Dios, ¿verdad? Por eso lo aguantó. Pero recuerde que Jesús, nos dice la palabra, que Jesús es Dios y es hombre. O sea que como Dios, pues obviamente él incluso dijo: si yo quisiera, me podría mandar mi Padre ahorita un montón de legiones de ángeles a que me rescaten, pero no quiero. Él quería mostrarle a usted y a mí que las pruebas que se nos presentan las podemos vencer con nuestra humanidad. Dios no permite que usted y yo tengamos unas pruebas mayores que nuestras fuerzas. Lo que pasa es que a veces no peleamos duro contra el diablo, contra nuestra carne, contra las cosas del mundo. Y en este día en que celebramos la Divina Misericordia, ya que como sabemos ya por varios años hemos celebrado esto desde que Jesús le dijo a Santa Faustina que el segundo domingo después de la Pascua fuera el día dedicado a celebrar la misericordia de Dios, la Divina Misericordia. Y una de las cosas que yo quiero aclarar es de que cuando usted y yo rezamos la coronilla a la Divina Misericordia, es una oración dirigida a nuestro Padre Dios. Claro que Jesús es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero primordialmente es una oración dirigida al Padre, pidiéndole, recordándole lo que pasó Jesús para que tenga misericordia de nosotros, recordándole que lo que pasó Jesús no sea en vano. No es que Él sea olvidadizo, no es que Dios sea olvidadizo, pero nosotros tenemos que implorar su misericordia, porque ese día, ese primer Viernes Santo, imagínense cómo estaría Dios Padre. El hecho de que haya habido el temblor y todo lo que sucedió y que la luz se apagara, yo me imagino a Dios tratando de controlarse y no llegar a ese punto como cuando el diluvio. Dice la palabra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Eso es lo que dice la Biblia en el Génesis cuando sucedió lo del diluvio. Imagínense, y esta vez que le hicimos lo que le hicimos a Jesús por nuestros pecados, y tuvo que pasar todo eso por nuestros pecados, el tenerse que controlar. Imagínense que una mamá o un papá que vea a su hijo morir de esa forma, no es fácil. Póngase en el lugar de las mamás o los papás que han tenido hijos que han desaparecido,
o que han sido secuestrados o que han sido ejecutados y algunas veces hasta asesinados delante de ellos. Los padres sufren y tienen un coraje interno, un dolor interno revuelto con el enojo que es difícil de controlar. Sucedió una vez en mi familia también que un hermano mío fue secuestrado y lo mataron. Y mi papá quería comprar una pistola y tomar venganza. Y toda mi familia, todos le dijeron, no haga nada de eso porque solo va a generar más violencia. Y mi papá se controló como no tiene idea. Él tomó la camisa de mi hermano y le contaba los hoyos de las balas que tenía. Y le costó mucho controlarse. 6 años después mi papá falleció. Y todos en este aspecto estamos tranquilos porque él no cometió un pecado mayor. Entonces, como ser humano, y ahora Dios, que es el creador, él bien pudo haber terminado con toda la humanidad, con toda la historia, y no hubiera habido nadie que le reclamara nada. Y sin embargo, usted y yo seguimos aquí. Por eso, cuando usted rece la divina misericordia, no diga por tu dolorosa pasión, se dice por su dolorosa pasión, porque es una oración dirigida a Dios Padre. Hay algunas veces que yo escucho que rezan diciendo por tu dolorosa pasión. Jesús no necesita que le recuerden cómo fue su dolor, que Él lo tiene vivo, lo tiene presente. Pero al que le tenemos que implorar su misericordia es a Dios Padre, porque Él bien pudo haber terminado con el mundo ese primer Viernes Santo. Pero no, usted y yo seguimos aquí. Lo que es más, después de todo esto, en el Calvario, cuando Jesús fue traspasado, salió de su costado sangre y agua. Y de ahí nacieron los sacramentos, de ahí Jesús nos regaló todos los sacramentos. Jesús nos dice en la coronilla de la Divina Misericordia, también en el diario de Santa Faustina, que Jesús le hizo una promesa a Santa Faustina para nosotros, que si usted reza la coronilla de la Divina Misericordia, aunque sea una vez que la rece bien rezada, Él promete estar con usted el día que usted esté agonizando. Y si usted la reza por alguien que está agonizando, aunque no esté donde usted está, aunque esté lejos en otro país, Jesús promete estar con esa persona por la cual usted tiene la intención cuando está rezando la Divina Misericordia. Y esto es importante para nosotros como inmigrantes, que cuando inmigramos no pensamos ni nos imaginamos cuando recién llegamos a otro país, como nosotros en Estados Unidos, que nuestra familia en nuestro país se va a morir también, que tarde o temprano va a pasar algo, que el tiempo pasa, la vejez, las enfermedades, los desastres, la violencia, tanta cosa que pasa, no lo pensamos. Y esta oración por lo menos nos da calma, nos da paz, sabiendo de que aunque usted no haya estado en ese momento con la persona que usted ama cuando estaba agonizando, usted sabe que Jesús estuvo con él. Por eso en los funerales, cuando decimos que brille para él la luz perpetua o que brille para él la luz perpetua, estamos hablando de la luz de Jesús. Obviamente también tenemos que poner de nuestra parte y no esperar a morir en un accidente o esperar a que nos llegue la muerte para buscar la misericordia de Dios. Jesús nos dice en la Divina Misericordia que Él anhela, Él desea ardientemente que usted y yo nos reconciliemos con Él, porque Él ahorita está como Dios de misericordia. Él es Dios, también es juez y también es nuestro abogado, pero Él no quiere juzgarnos. Si ahorita Jesús viniera y nos juzgara a cada uno de acuerdo a nuestras obras, nadie se salva. Nadie se salva. Por eso es que Jesús dice, aprovechen ahorita que estoy dando, como quien dice, la misericordia en oferta de Pascua, oferta de me lo llevo, lléveselo, mire. Y la forma en que usted puede experimentar la misericordia es a través del perdón, así como los apóstoles lo experimentaron. Nos dice la palabra en el Evangelio de San Juan, que cuando Jesús resucitó, lo primerito que hace cuando se aparece a sus discípulos, les desea la paz. Les dice, la paz esté con ustedes. Y todos ellos se quedaron anonadados, asombrados de que Jesús se apareció. Y no solo que se apareció, sino que les dio la paz. Y yo me imagino que los mismos apóstoles se han de haber sentido como juzgados ellos mismos por sus propias acciones, de saber de que abandonaron, que dejaron a Jesús solo en el Calvario, en el momento de más necesidad y de más prueba, lo dejamos solo. Pero no, Jesús se aparece y le dice, la paz esté con ustedes. Y como estaban como en shock, se los vuelve a repetir y les dice, la paz esté con ustedes. Y les mostró las manos y el costado donde tenían las heridas que
que sufrió en la cruz para que supieran que era Él. La prueba de que era Jesús eran las heridas. O sea, de que algunas veces el amar duele. El amar amar a veces requiere sacrificio y eso se prueba. Si usted ama a alguien, demuéstreselo con hechos, demuéstreselo no solo con palabras, no solo lo diga, sino que demuéstrelo con obras, con hechos. Y eso es lo que hizo Jesús. Inmediatamente que les dijo la paz, dice la palabra que sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que se los retengan les quedarán retenidos. Y esto lo dice la palabra de Dios. Y entonces lo que quiero hacer ver con esto es de que esto es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Dios, nuestro Señor Jesús, comisionó, envió a los apóstoles a perdonar pecados. No les dio el don de leer mentes, les dio nada más lo que ya tenía, el don de escuchar. Por eso cuando usted y yo vamos a confesión, los sacerdotes escuchan nuestros pecados. Y usted, a Dios le dio el don de hablar para podérselos comunicar. Y usted dirá: pero si Dios nos perdonó. Pero usted sabe de que Dios usa a los sacerdotes como instrumento. En el confesionario no es el sacerdote el que perdona, es Jesús mismo el que está presente en el confesionario para perdonar nuestros pecados. ¿Con qué valor salieron los apóstoles a evangelizar y a pregonar el perdón de los pecados? Por la misma misericordia que ellos experimentaron en la noche cuando se dieron cuenta que había resucitado Jesús, que no fueron condenados, no fueron juzgados por sus actos de cobardía o su abandono hacia Jesús, sino que experimentaron la misericordia de Jesús. Cuando Él les dijo la paz, los estaba perdonando porque ese es el primer efecto del perdón. Nos da paz con Dios y nos da paz entre nosotros. Donde no hay perdón, no hay paz. Siempre hay inquietud. Entonces, por eso Dios quiere que usted y yo vivamos en una paz, pero no una paz ficticia, no una paz barata, sino una paz que requiera conversión, que aceptemos que necesitamos de Él en primer lugar, que necesitamos ser salvados, pero ¿de qué? La mayoría de veces de nosotros mismos, hermano. Porque cada vez que usted y yo vamos a confesión, aunque usted no lo quiera admitir, dése cuenta, la mayoría de veces es el mismo pecado. Uno dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Como dice San Pablo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que hago es lo que no quiero hacer. Entonces, en consecuencia, a veces es que nos salven de nosotros mismos. Por eso, en este día de la Divina Misericordia, le invito, hermano, a que tenga confianza en Él. Confíe en su iglesia, confíe en que Jesús le delegó a su iglesia el don de perdonar pecados. Si usted es cristiano, si usted cree en Dios, cree en Jesús y cree en la Biblia, crea en su palabra. Tómelo como lo es, palabra de Dios, no palabra de hombre. No se deje llevar por las corrientes que hay de otras doctrinas que dicen: ay, no, yo no me confieso con otro hombre, dicen muchos por ahí. Pero aquí la palabra nos está diciendo esto. Nos está diciendo que busquemos pues también la ayuda de los enviados del Señor, que han consagrado su vida y que han hecho votos de silencio. Lo que usted le dice al sacerdote va con ellos a la tumba. Por eso, ¿y por qué? ¿Por qué la confesión es tan atacada? Porque en la confesión viene la reconciliación y con la reconciliación viene la paz. Y la paz entre Dios y nosotros. Volvemos a la amistad con Dios. Y el diablo no quiere que usted y yo tengamos paz con Dios ni con el hermano. Por eso la Iglesia Católica es muy atacada en este sacramento de la confesión. Lea su Biblia, léala, analícela. Aquí dice que Jesús le dio a los apóstoles la misión de ir a perdonar pecados. Y antes de esto le dijo a San Pedro, le dijo: te doy las llaves del cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, le dio autoridad. Y si San Pedro y los discípulos decidieron transmitir esta misión a los siguientes sacerdotes y obispos,
así sea. Hubiéramos tenido un Dios injusto, un juez injusto, un Jesús injusto, si este perdón que se pregona en este Evangelio de San Juan capítulo 20 hubiera sido solo para la gente de esa época. Pero no, esta misión fue para todas las futuras generaciones, por todas las generaciones que van a venir hasta que Dios decida que termine el tiempo. Por eso, hermano, ahorita lo reto, lo desafío, le imploro, le suplico que vaya a confesión y confiese sus pecados. Va a ver que no hay pecado que Dios no perdone. El único pecado que Dios no perdona es el que usted no confiesa. El único pecado que Dios no perdona es cuando usted no cree que Él le puede perdonar de todos sus pecados. Por eso, hermano, confíe en Jesús. Y uno de los lemas que tiene la Divina Misericordia: Jesús, yo confío en ti. Confíe en Jesús y experimente la paz que nos da el perdón y la reconciliación. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén.